Investigación criminal, Australia. El suburbio de Cabramatta, al suroeste de Sydney, es el enclave indochino más importante de Australia. Aquí viven miles de inmigrantes que han hecho de este lugar el crisol multicultural que es hoy en día. Durante décadas, Cabramatta y la zona metropolitana de Fairfield City han acogido a numerosos inmigrantes, esforzados trabajadores rurales del sur de Europa, en la oleada migratoria de la posguerra. Uno de los hijos predilectos de Cabramatta es el ex campeón del boxeo Rocky Gattelari, que encandila a las multitudes luchando, pero siempre con el corazón en la mano. ¿Quién olvidará su valiente combate con la nueva promesa del boxeo australiano de la época, Lionel Rose, en 1967? El combate para hacerse con el título de los pesos gallo australianos duró 13 brutales asaltos. Mientras Rocky lucha en el ring, otra brutal confrontación está en curso, la guerra de Vietnam. Al final del conflicto, miles de refugiados vietnamitas desembarcan en las costas australianas y muchos se establecen aquí, en Cabramatta, y como otras comunidades de inmigrantes, traen consigo su nueva y maravillosa cultura. Pero con la llegada de los años 80 surge también una creciente delincuencia. Y las bandas asiáticas convierten esta zona en terreno abonado para las drogas, la violencia y la corrupción. Un diputado local se enfrenta decididamente contra estas bandas y su valiente actitud acarreará un crimen innombrable. El primer asesinato político de Australia. El asesinato de John Newman. La controvertida y encarnizada guerra entre el gobierno comunista de Vietnam del Norte y el proamericano de Vietnam del Sur se prolonga durante más de 15 años, con decenas de miles de soldados americanos y australianos luchando al lado de Vietnam del Sur. En 1975, las tropas americanas y australianas deben retirarse, cuando los comunistas se apoderan de Vietnam del Sur. Hordas de refugiados se ven obligados a huir de su patria. Hombres, mujeres y niños que pasarán semanas en embarcaciones de fortuna, donde muchos morirán antes de alcanzar la libertad en las costas australianas. Uno de estos miles de refugiados en busca de libertades económicas y políticas en los años 80 es este hombre, Phung Ngo, cuyas agallas y determinación terminan dando sus frutos. Tras 13 intentonas para escapar de los comunistas vietnamitas, consigue finalmente llegar en barco a Malasia. Oficialmente reconocido como refugiado, se establecerá en Cabramatta. Phung Ngo es muy inteligente, bien educado y viene de una familia acomodada en el pasado, pero llega a Australia sin nada. Hoy en día, Cabramatta es un floreciente suburbio con numerosas tiendas y restaurantes asiáticos que atraen a visitantes de todo tipo. De hecho, podría incluso confundirse con las calles de Saigón. El ambiente asiático es omnipresente. Además, sus calles son prácticamente seguras. Pero no siempre ha sido así. En la década de 1990, las bandas de delincuentes vietnamitas campan a sus anchas. A principios de los años 90, Gary Raymond es un inspector de policía estacionado en Cabramatta. Se registraban sobredosis cada hora. Y tiroteos, asesinatos. Utilizaban cuchillas de carnicero de los restaurantes. Todo tipo de cuchillos de los restaurantes para luchar entre ellos. La gente venía en tren. Bajaban del tren en tropel para comprar heroína. Y nosotros no teníamos suficientes recursos. Uno tras otro, nuestros comisarios intentaban conseguir los recursos. Ken Chapman vive aquí desde hace tiempo y se dedica a la política. A finales de los años 80, el problema de la delincuencia en Cabramatta estaba básicamente centrado en las drogas, con algunos tiroteos, navajazos, etc. Pero a principios de los 90 se convirtió en un concepto más organizado. Creemos que fue debido a la aparición de Phung Ngo. La opinión pública está indignada y exige a los políticos y a la policía que tomen cartas en el asunto. Uno de los activistas más visibles es John Newman, un político local muy trabajador y sin pelos en la lengua, que se ha propuesto aplastar a esas bandas vietnamitas a cualquier precio.
Las bandas asiáticas no temen nuestras leyes, pero hay una cosa que sí temen, y es su posible deportación, de regreso a las selvas del Vietnam, aunque es allí francamente donde deberían estar. Para comprender las motivaciones de este hombre, hay que comprender también sus circunstancias personales y su pasado. Newman viene de una familia de inmigrantes yugoslavos. Su nombre es una versión anglicanizada de Naumenko. Ha sufrido una tragedia personal enorme años antes, cuando su mujer embarazada y su hijo de corta edad mueren en un accidente de coche. Se ha convertido en un hombre determinado y resuelto. Newman encuentra por fin la felicidad cuando inicia una relación amorosa con la secretaria de su oficina electoral, la intérprete china Lucy Wang. Newman ha estado políticamente activo desde la década de 1970. Se ha convertido en miembro del Partido Laborista Australiano, alcalde de Fairfield, y en 1994 lleva ya 8 años ocupando el escaño por Cabramatta en el Parlamento del Estado de Nueva Gales del Sur. Solía enfrentarse a los traficantes y a los drogadictos, y les decía literalmente que debían rehabilitarse o largarse de Cabramatta. Se ganó muchos enemigos. Mucha gente quería librarse de él, no tan solo en el mundo de la política, sino en el mundillo de la droga, porque representaba un obstáculo y sus campañas tenían efectos prácticos. Ciertos traficantes tenían que desplazarse. Les hacía la vida imposible o muy desagradable y recibió muchas amenazas. Uno de sus enemigos es el inmigrante vietnamita Phung Ngo. En el año 1994 se ha convertido en concejal de Fairfield. Ha acumulado riqueza, poder e influencia en la comunidad de Cabramatta y está decidido a llegar todavía más lejos. Su rápida transformación de pobre migrante a rico por hombre enorgullece a Ngo, pero extraña mucho a otros. La ya fallecida Shirley Barrett es en aquella época otra consejera de Fairfield que conoce muy bien a Phung Ngo y le ha apoyado en el pasado. Es que parecía extraño en aquella época y todavía lo parece. Tras llegar como un refugiado sin un céntimo, se convirtió en un millonario. Phung tenía el objetivo político de convertirse en senador, pero en aquella época creo que el primer paso era conseguir un escaño en el Parlamento estatal. El cargo que ambiciona Phung Ngo es el escaño por Cabramatta ocupado por su rival John Newman. Newman está bien consolidado y se ha convertido en un verdadero obstáculo para las aspiraciones de Phung Ngo. Gracias a sus presiones, se ha asegurado que Phung Ngo no pueda llegar a ser alcalde de Fairfield. John trabajaba sin cesar para contrarrestar la influencia de Phung Ngo en Cabramatta. Para nosotros no era más que un delincuente. Ellos se defendían acusando de lo mismo a John, pero John estaba ahí fuera todo el rato, luchando contra el crimen, intentando potenciar la acción policial. Semana tras semana llamaba a las cámaras de televisión para denunciar algún incidente acaecido en Cabramatta, ya fuera extorsión, asesinato, ataque de arma blanca o allanamiento de morada, algo cada vez más frecuente. Y nosotros teníamos la sensación de que detrás de todo estaba Phung. Tanto para Newman como para Ngo, la animosidad que preside sus relaciones supera el ámbito político. Es ya una cuestión personal y los dos están decididos a ganar la batalla. Una batalla que asestará un duro golpe al corazón político australiano. El refugiado vietnamita Phung Ngo y el diputado John Newman están enzarzados en una enconada rivalidad. Cuando Ngo se presenta como candidato independiente contra John Newman en las elecciones estatales de 1991, Newman le inflige una aplastante derrota. Decidido a vencer a Newman de una vez por todas, Phung Ngo entra en el Partido Laborista Australiano en 1993, abre una nueva delegación del partido y recluta miembros locales. Lo que Cabramatta necesita es una fuerte sensación de liderazgo. Una persona que pueda mantener unida a la comunidad y trabajar por la reconstrucción de una Cabramatta mejor. ¿Me darán su voto? Sí. Sí. Muchas gracias. En 1993, el entonces gobernador general Bill Hayden inauguró oficialmente el Club Mekong.
un local con licencia de bebidas alcohólicas para la comunidad indochina de Cabramatta. Nou es su presidente honorario y el Club Mekong se convierte en su castillo. Nou recompensa a sus amigos dándoles trabajo en el club y se recompensa generosamente a sí mismo. Con un centenar de máquinas de póker, el Club Mekong se ha convertido no tan solo en un centro de ocio, sino también en una máquina de hacer dinero y el lugar de encuentro de los gángsteres. Esta banda de criminales vietnamitas está involucrada en tráfico de drogas, extorsiones, atracos y, lo que es peor, asesinatos. Estableció su propio partido político dentro del Club Mekong. Phung Ngo utilizaba el Club Mekong como cuartel general. Era su club, como quien dice, y aunque nunca encabezó la junta directiva, sí cosechaba todos los beneficios y dirigía el club desde otra oficina en John Street, no desde el propio local. Newman consigue que se lleve a cabo una investigación oficial de las actividades de Phung Ngo relacionadas con el Club Mekong. Las autoridades encuentran irregularidades y vetan a Ngo el acceso a cualquier cargo importante en un local con licencia para servir alcohol. Newman ha ganado otro asalto del combate contra su enemigo. Hacia esta época, Newman recibe una serie de amenazas. Su oficina electoral es asaltada, le destrozan el coche y empieza a recibir llamadas telefónicas como esta, tanto en su despacho como en su casa. Eres hombre muerto, Newman. Te lo digo yo. Eres hombre muerto, Newman. Sí, John recibió varias amenazas y vino a denunciarlas, pero no por eso se dejó intimidar. Era un tipo muy valiente, que dejó incluso de lado la política. Solo quería defender esta zona. No se dejaba influenciar por nadie. No temía a nadie en el mundo, de veras. Y supongo que por eso se convirtió en blanco para los delincuentes. Mientras que otros políticos, menos radicales, más tolerantes, en realidad no representaban ningún impedimento para las actividades delictivas. John Newman se ha convertido en un grave problema, no tan solo para los delincuentes de Cabramatta, sino también para Phung Ngo. La relación entre los dos hombres estará a punto de explotar a raíz de un desacuerdo sobre un asunto de poca monta, simbolizado por esta ornamentada puerta oriental. Phung quería hermanar esta ciudad con Taiwán ya desde el principio, pero nosotros pensamos que era más apropiado hermanarnos con China continental, porque al fin y al cabo los inmigrantes de esta procedencia eran mayoría entre el electorado de Cabramatta en aquella época. Pero Phung estaba radicalmente en contra, tenía toda su corte apoyándole en sus proyectos con Taiwán, y creo que, a fin de cuentas, todo era un asunto de dinero. Estamos seguros que Phung habría sido capaz de ganar muchísimo dinero mediante varios proyectos de Taiwán. Taiwán quería tener un pequeño espacio propio dentro de Sydney, y Cabramatta era ideal. La mayoría de los concejales de Fairfield están de acuerdo con Phung Ngo, pero John Newman sigue dificultando sus grandes ambiciones políticas. Confiando plenamente en su posición entre la comunidad vietnamita y su influencia en el Partido Laborista y los círculos gubernamentales del Estado, se considera intocable. Se dijo en aquellos tiempos que Phung iba a ayudar al Partido Laborista a recaudar suficientes fondos para saldar ciertas deudas importantes del partido y para financiar el propio partido. Empujado por los celos y la codicia y ansioso de poder e influencia, Phung Ngo decide que debe enfrentarse al problema que le plantea John Newman con renovada firmeza. Está decidido a que Newman desaparezca. Por extraordinario que parezca, Phung Ngo no tiene empacho en ofrecer miles de dólares a varios empleados del Club Mekong si asesinan a su rival político. A mediados de 1994, fracasarán varios intentos de asesinato. Dos de ellos porque los asesinos potenciales se echan atrás cuando descubren quién es el pez gordo que deben eliminar. En otro intento, los asesinos esperan a Newman delante de su casa. A medianoche, sin que Newman haya regresado a casa, deciden no arriesgarse más e intentarlo más tarde. El sábado 3 de septiembre de 1994, Phung Ngo insiste en que el asesinato debe tener lugar en un par de días.
Y aquella noche los asesinos llevan a cabo un simulacro y pasan en coche por la casa de Newman. Fung Nou le sigue en su propio coche y vigila todos sus movimientos. John Newman tiene los días contados. La noche del 5 de septiembre de 1994, John Newman regresa a su casa de Cabramatta tras asistir a un mitin político en la sede de Cabravale Diggers. A la mañana siguiente, los australianos se despertarán con la noticia. Un miembro del Parlamento, John Newman, ha sido asesinado. La ejecución de John Newman la noche del 5 de septiembre de 1994 es la culminación de una enconada lucha por el poder entre el diputado por Cabramatta y Fung Nou, antiguo refugiado vietnamita y a la sazón concejal de Fairfield. El vecino de Newman, Derek Murphy, está en casa aquel lunes por la noche y oye los disparos. Me dirigí corriendo hacia la puerta. La abrí y escuché los gritos de una mujer. Murphy se asoma a la puerta y llama al 091. Creo que le dije a la operadora: me parece que mi vecino, el diputado señor John Newman, ha sido tiroteado. Hay una mujer gritando. Veo un coche que se desplaza lentamente. Creo que es un Ford Falcon XD azul oscuro o verde. ¡Vengan lo antes posible! Murphy corre a casa de su vecino a 50 metros de distancia y encuentra a Newman desplomado en la puerta principal. Llevaba unos 30 segundos a su lado cuando dejó de respirar. Noté que su piel estaba fría y pegajosa. Tenía los labios azules y sus dedos se iban enfriando. Tenía la cara fría. John, ¿puedes oírme? Tenía sangre en la boca y un rastro de sangre en los dientes. Y lo primero que vi al arrodillarme a su lado fue un orificio en la axila izquierda. Seguí buscando y vi otro orificio en el brazo derecho. Y creo que también le habían dado en la parte superior del torso. Mientras Murphy se ocupa desesperado de Newman, mortalmente herido, Lucy Wong está en el interior de la casa, arrodillada, gritando histérica a la operadora de los servicios de emergencia. Empiezan a congregarse vecinos en la calle, anonadados por la escena. Los servicios de emergencia y la policía llegan muy pronto, y también ellos quedan conmocionados. Un miembro del Parlamento ha sido asesinado a tiros. El inspector Gary Raymond no tarda en llegar. Vi que ya habían llegado dos jóvenes agentes. John estaba tumbado de espaldas y los dos agentes intentaban reanimarle. Alcé la vista y vi a Lucy. Estaba en las escaleras de entrada de la casa, llorando y gritando histéricamente. Miré alrededor y vi unos cuantos casquillos cerca del camino de entrada y me quedé blanco como el papel. Pensé, ¿dónde está el pistolero? Empiezan a pasarte cosas por la cabeza. ¿Estará dentro de la casa? ¿Ha disparado a alguien que todavía está aquí? ¿O alguien que ha pasado en coche? ¿O un vecino? Pensando en todo esto, me arrodillé y reconocí a la víctima. Vi que era John y enseguida lo vi clarísimo. Un político asesinado. Eso armará un revuelo enorme. Observé el cadáver y vi una herida, seguramente un orificio de salida en el pecho. Era lo que llamamos una herida torácica de escape. Y con los esfuerzos del policía para reanimarle, le salía espumilla y sangre de esa herida. Por desgracia, yo sabía, gracias a mi experiencia previa en los servicios de emergencia, que el proyectil le había atravesado el corazón, o la aorta torácica, o algo parecido. Al llegar a casa tras un mitin hacia las 9 de la noche, los testigos han visto un coche acercarse a la casa. Entonces se han oído una serie de disparos. Dos de ellos han alcanzado al señor Newman en el pecho. La policía ha intentado reanimarle. La policía cree que los asesinos han seguido al señor Newman en su vuelta a casa. La policía debe ahora comunicar la terrible noticia a la familia de John Newman.
Entonces la policía llamó a mi puerta y yo dije, no puede ser. El agente me dijo, estamos intentando reanimarle, pero entonces mi hijo me dijo, oh no, mamá, ha muerto. No sé, simplemente me derrumbé. Aquella noticia fue la peor de mi vida. El colega de John Newman, Ken Chapman, ha asistido al meeting de aquella noche junto a Newman y al enterarse de la noticia corre al lugar del crimen. Hablé con la policía aquella noche, hice mi declaración. Ellos me preguntaron quién creía yo que podía ser capaz de asesinar a John Newman o quién podía desearlo, y solo se me ocurrió una persona, Fung No. Pocas horas después de la ejecución, se establece un equipo operativo conjunto. Mientras los investigadores del escenario del crimen buscan cualquier pista, los detectives empiezan por interrogar a la novia de John Newman, Lucy Wang. Gracias a ella, la policía tendrá una clara idea de lo sucedido. La primera bala le alcanzó y le hizo girar unos 180 grados. Luego dispararon por segunda vez, o sea que presentaba 2 heridas en el pecho, ambas mortales. ¡John! ¡Que alguien me ayude, por favor! Otro disparo impactó en el coche y el cuarto dio en el garaje. Por suerte, Lucy Wang, que estaba de pie delante del coche, no resultó herida. Lucy Wang nos contó que había sido testigo del asesinato. Había sido un solo hombre, al parecer joven y de aspecto asiático, muy delgado, vestido con una chaqueta militar, que había disparado 4 tiros desde la esquina del garaje, con lo que creemos fue una pistola automática del calibre 32. Luego Lucy vio cómo el asesino corría hacia un Falcon de color verde y subía por la puerta del copiloto. El coche arrancó a toda prisa. Toda la secuencia del asesinato solo tardó un par de minutos y John Newman estaba muerto. Varios testigos cuentan a los agentes que han visto 2 coches en el vecindario antes del tiroteo y que ambos coches han desaparecido rápidamente. Hablan de un coche verde, en el que creen ha escapado el pistolero junto con el conductor que le esperaba, y un Toyota Camry blanco. Todo indica desde un principio que se trata de un asesinato por encargo. Pero, ¿quién lo ha hecho y por qué motivo? Los amigos y familiares de Newman mencionan al ambicioso Fung No como alguien con un sólido motivo para matarle. Sin embargo, la policía también sabe de otros, como los miembros de la tristemente famosa banda 5T, que también desearían librarse del paladín en la lucha contra el crimen. 2 días más tarde, Fung No y otros concejales de Fairfield vuelan a Taiwán para cumplir la misión del hermanamiento. La policía todavía no ha interrogado a No. La actitud de Fung No escandaliza a Shirley Barrett, antigua partidaria de No. Me pareció vergonzoso que alguien supuestamente del mismo partido político pudiera alegrarse de aquella forma de que el diputado estatal hubiera sido asesinado. Y me pareció de muy mal gusto que la gente se riera de una cosa así. ¿Quién se reía? ¿Quién hacía esos comentarios? Fung No. Cuando la delegación regresa de Taiwán una semana más tarde, agentes de policía están esperando a Fung No en el aeropuerto y le piden que les acompañe a la comisaría de Cabramatta para responder a algunas preguntas. No acepta de buen grado, pero al llegar a comisaría, los medios de comunicación han acudido también en masa, y el principal sospechoso monta una improvisada rueda de prensa. ¿Sabe quién ha podido matar al señor Newman? No lo sé, pero si supiera algo, se lo comunicaría a la policía. El detective Wayne Walpole participa en el interrogatorio de Fung No. En los primeros días del equipo operativo conjunto, recibimos cantidad de información sobre los conflictos entre John Newman y Fung No. Durante el interrogatorio, No describe sus movimientos con minucioso detalle.
Afirma haber estado en el Club Mekong con unos amigos antes de marcharse a casa y haber llamado a algunos colegas desde el teléfono del coche. Estoy en el coche, de camino a casa. Los colegas y secuaces de No confirman las llamadas telefónicas. Sus amigos del Club Mekong también confirman su coartada y afirman que estaba en el club en el momento del asesinato, pero no declaran gran cosa más. Los investigadores se topan con el habitual silencio absoluto en estos casos, pero a pesar de todo, obtienen pequeñas pistas. Hubo un intento, o un simulacro, si prefieren, la noche del sábado anterior. El equipo operativo se enteró de que Phuong Ngo había sido visto en una calle cerca de la casa de Newman, tarde por la noche, a las 9:30 o las 10 de la noche, y también se identificó su coche. Él estaba de pie junto a su coche, no había dudas sobre su identidad. Y esto era muy significativo, porque durante el primer interrogatorio, Phuong Ngo nos había dicho que jamás se había acercado a la casa de Newman, que no tenía ningún motivo para hacerlo. El detective Ian McNabb ha recogido los casquillos en el lugar del crimen y los envía al laboratorio. Al principio, el detective sargento Graham North, experto en balística, identificó los casquillos utilizados en el crimen. Se trataba de casquillos muy poco habituales, puesto que el percutor del arma utilizada era plano. Graham no había visto nada semejante en Australia y tuvo que investigar en el extranjero. Descubrió entonces que Beretta había fabricado una pistola del calibre 32 en 1934 y 1935 para el ejército italiano, y que estas pistolas tenían un percutor plano. En los primeros meses, los inspectores interrogaron a centenares de personas, pero aparte de las suposiciones, no hay prueba alguna que relacione a Phuong Ngo ni a otras personas con el asesinato. Será preciso volver a hablar con el principal sospechoso. En el primer interrogatorio, había insistido mucho en su presencia en el Club Mekong en determinado momento para asistir a una reunión del personal, en afirmar que después se había dirigido a su oficina electoral, a su oficina del periódico, y luego había regresado al Club Mekong. Explicó con todo detalle dónde había aparcado el coche, dónde había dejado las llaves de su coche, o si llevaba encima las llaves del coche. Y, por supuesto, durante el segundo interrogatorio, cuando empezamos a trabajarle, a acorralarle, intentó retractarse de cantidad de respuestas que nos había dado, porque se dio cuenta de que su coche iba a ser crucial en su condena. Queridos amigos, estamos aquí para llorar a un buen australiano y rendir homenaje a un hombre valiente. El 5 de septiembre de 1994, el diputado John Newman muere acribillado por un asesino en presencia de su novia, Lucy Wang, enfrente de su hogar en Cabramatta. La investigación será larga y difícil. Los meses se convierten en años. Pero al cabo de 3 años, la perseverancia de los investigadores empieza a rendir sus frutos, cuando ciertos testigos, previamente reticentes, empiezan a hablar. La información obtenida de uno de ellos será crucial para los investigadores. En efecto, declara que Phuong Ngo le había pedido a él y a otros que le consiguiera armas de fuego y llevara a cabo un asesinato por encargo. Este testigo obtiene inmunidad procesal y protección especial a cambio de sus declaraciones contra Phuong Ngo. Los testigos también nombran a otras personas involucradas en el asesinato. Informan a la policía de los intentos previos para acabar con la vida de Newman y afirman que aquella noche, muy tarde, Phuong Ngo se acercó a alguien en el Club Mekong y le susurró: "Lo he hecho". Tardamos tanto porque era muy difícil romper la barrera cultural, la barrera del miedo que reinaba en Cabramatta en aquellos tiempos. Los rumores crecen cuando un periódico de Sydney publica un artículo sugiriendo que Phuong Ngo está relacionado con el líder de la temible banda 5T, Tri Minh Tran. Tri ha muerto en una pelea entre mafiosos, y el artículo se publica después de que Ngo asista a su funeral. El artículo sugiere también que Ngo había ofrecido a Tri $10.000 para matar a John Newman, pero que Tri no había aceptado. Por supuesto, Phuong Ngo lo niega. ¿Ofreció usted alguna vez dinero a Tri Minh Tran para matar a John Newman? No, jamás. Por ningún motivo.
Tri Minh Tran no me ha pedido nunca dinero y yo no se lo he ofrecido nunca, por ningún motivo. Mientras la investigación avanza lentamente, el entorno de John Newman empieza a impacientarse. El dolor sigue ahí, ¿sabe? Durante estos 3 años, el dolor no me ha abandonado nunca. Y es muy frustrante que no se haya hecho nada todavía. Pero Lucy, que ahora vive en China, no sabe que el cerco va cerrándose lentamente alrededor del asesino de su novio. Y el 1 de febrero de 1998, 3 años y medio después del asesinato, la policía decide presentar sus pruebas al juez instructor, cuya investigación durará 6 semanas. La policía presenta pruebas y testimonios que suscitan serias dudas sobre las coartadas de Fung No y sus supuestos cómplices y empleados del Club Mekong. El testigo afirma que Fung No es el inductor del asesinato. Tuo Quang Dao, que posee un Ford Fairlane verde, conducía el coche en el que huyó el asesino, y un empleado del Club Mekong, cuyo nombre permanece secreto, es el tercer cómplice. Los detectives informan al juez que en una redada en casa del empleado de No han encontrado una chaqueta militar que más tarde ha dado positivo en las pruebas para encontrar restos de pólvora. Un experto en telecomunicaciones declara que con las nuevas tecnologías había podido establecer con toda exactitud las llamadas realizadas desde el teléfono móvil de Fung No y que no se encontraba en el lugar donde había dicho encontrarse. Los sospechosos se niegan a prestar declaración. Horas después de cerrarse la investigación, la policía presenta finalmente cargos contra Fung No y otras 2 personas. El magistrado concede libertad bajo fianza a Fung No, pero mantiene a los otros 2 en la cárcel. Las pruebas son cada vez más claras, y los avances tecnológicos en las telecomunicaciones desde la muerte de John Newman en 1994 aportan nuevas pruebas que despiertan el interés de los investigadores. Serán en efecto estas nuevas tecnologías las que les permitan atrapar al asesino. No sigue negando tener nada que ver con el asesinato de Newman, al igual que los demás acusados. Y todavía confía en poder rebatir los cargos en su contra. Pero no ha contado con que la tecnología telefónica más puntera pondrá en evidencia su sarta de mentiras. Pude demostrar que en el Club Mekong se utilizaron 3 teléfonos. Uno de ellos era el teléfono del coche de Fung No, que era un Toyota Camry blanco. Era un teléfono fijo en el coche. Luego había otros 2 disponibles para el club. Uno lo utilizaba normalmente el director del club y el otro era el teléfono personal de Fung. Investigamos todas las llamadas de estos teléfonos y descubrimos que se habían producido muchísimas, no solo el lunes por la noche, sino también el sábado por la noche, y eran llamadas locales. Los expertos en telecomunicaciones pudieron establecer entonces las torres que habían servido para conectar estas llamadas de teléfonos móviles. Así pudimos establecer la dirección en un radio de unos 5 kilómetros del punto donde se encontraban esos móviles, y nos resultó muy útil en la investigación, sobre todo en relación con los movimientos de Fung No. Durante su interrogatorio nos había dicho que iba de camino a su casa en Boniring. También pudimos comprobar que en este lapso de tiempo había realizado 2 llamadas telefónicas a Shirley Barrett y otra a uno de los teléfonos del Club Mekong. Hola Shirley, soy Fung. ¿Cómo estás? Shirley Barrett nos contó que Fung le había dicho que iba hacia su casa, pero esa no es la ruta que indican las llamadas telefónicas. Demuestran que los teléfonos iban en dirección opuesta a Boniring, más bien bajando por la autopista de Cumberland a través de Liverpool, y la última llamada conectada mediante una torre de telefonía móvil en Hammondville. Aunque ahora se enfrente a un cargo por asesinato, Fung No sigue ocupándose de sus asuntos, persiguiendo sus ambiciones políticas, como si no hubiera pasado nada. Andaba por la calle con el nuevo diputado Ray Bamar por Cabramatta después del asesinato, y también con otro de los concejales, Nick Alitz, como presumiendo de su importancia, de sus poderosas amistades.
La suprema arrogancia de Phung Ngo solo puede compararse con la determinación de los investigadores, decididos a encontrar más pruebas contra él y sus cómplices. Mientras sigue negándolo todo, seguro de poder refutar las acusaciones, los detectives investigan registros de telecomunicaciones que se remontan a 4 años atrás. Trazamos los recorridos indicados por los movimientos de los móviles. A partir de ahí estudiamos la posibilidad de que Phung quizá cubriera ese recorrido para deshacerse del arma del crimen. Intentó montarse una coartada llamando a Shirley Barrett ante la inminencia de su viaje a Taiwán. Se puso a hablar con ella de ese viaje. Por suerte para nosotros, la línea se cortó y tuvo que hacer una nueva llamada, por lo cual dispusimos de 2 llamadas. Y como dije antes, también había otra llamada. Mediante todas estas llamadas pudimos establecer la dirección en que se desplazaba el teléfono. Por ello, yo mismo y otro agente peinamos la zona y descubrimos 2 puentes en la zona desde los cuales pudieron tirar la pistola. Los detectives sospechan que Phung Ngo puede haber lanzado el arma homicida a estas turbias aguas desde el puente que se alzaba antes aquí. Los buceadores iniciaron la búsqueda y al cabo de 2 días la culminaron con éxito. Apareció una pistola Beretta de 1934, oxidada y cubierta de incrustaciones, que había estado sumergida más de 3 años. Los expertos en balística australianos no pueden identificarla de forma concluyente como el arma utilizada para asesinar a John Newman, por lo que el detective Greg Newbury hace un viaje relámpago a Alemania para analizarla allí. El experto alemán utilizó microscopios electrónicos gemelos. De esta forma, pudo realizar 2 pruebas de balística, analizando el arma, los casquillos y los proyectiles a la vez, con un detalle microscópico. Mediante estas pruebas pudo llegar a la conclusión que esta pistola era muy probablemente el arma que había servido para asesinar a John Newman. Gracias al hallazgo del arma probablemente utilizada en el asesinato, los investigadores y la fiscalía se sienten mucho más confiados ante el inminente juicio. Han pasado más de 3 años desde el cínico asesinato de un diputado por Cabramatta, John Newman. Su implacable rival político y personal, el concejal de Fairfield y antiguo refugiado vietnamita Phung Ngo, y otros 2 cómplices, han sido finalmente acusados del crimen gracias al testimonio de un delincuente arrepentido, los registros de los teléfonos móviles y una pistola oxidada. ¿Está respirando? ¿Le notas el pulso? En julio de 1999, Phung Ngo, Tu Quang Dao y otro acusado comparecen ante el tribunal por el asesinato de Newman. Pero al cabo de tan solo 2 semanas, el juez suspende el juicio por defectos de forma. Un segundo juicio se inicia en febrero del 2000, y para entonces la fiscalía tiene todavía más pruebas incriminatorias contra Phung Ngo. La acusación tiene otro testigo de cargo, otro delincuente arrepentido y cómplice confeso. Ese hombre, que es ahora un testigo protegido, también habla de los 3 primeros atentados, poco profesionales y fallidos, contra la vida de John Newman. Uno de ellos fue en un aparcamiento, detrás de un restaurante de Cabramatta, donde John Newman había estado cenando. Una cena oficial. Ellos le esperaban en el aparcamiento donde había dejado el coche. El segundo intento fue en su casa. Una noche se ocultaron entre los arbustos de su jardín. Cuando John regresó a casa y aparcó su coche en el camino de entrada, salieron de entre los arbustos, pero era demasiado tarde. John ya había entrado en su casa. El tercer intento fue en un baile, en una sala de baile municipal donde John Newman estaba bailando con su novia de entonces, Lucy. Tenían previsto atacarle en el baile, pero se dieron cuenta de que había demasiada gente y de que les resultaría demasiado difícil escapar después. El testigo corrobora el relato de otro testigo sobre lo que sucedió exactamente la noche del crimen. También da el nombre de la persona que realizó los disparos. Por ese motivo, un hombre de origen vietnamita, David Dinh, será el tercer acusado del asesinato de John Newman.
El segundo juicio se inicia según estaba previsto y se prolonga durante 3 meses, pero solo comparecen ante el juez Fung No y el supuesto conductor Tu Kwang Dao. David Dean deberá ser juzgado aparte. Mark Tedeschi recuerda los argumentos de la acusación. Dos supuestos cómplices declararon como testigos de cargo sobre los primeros intentos, sobre la implicación de Fung No, sobre la procedencia de las armas utilizadas con este propósito. Luego teníamos la pistola hallada en el río George, en Voyager Point. Pero la pistola estaba completamente oxidada, excepto el percutor. Entonces el experto en balística había montado ese percutor en una pistola parecida a la encontrada en el río George. Tras disparar la pistola, comparó los casquillos con los encontrados enfrente de la casa de John Newman. El experto puede afirmar que las marcas demuestran, con un alto índice de probabilidad, que es la pistola utilizada para asesinar a John Newman. Y Mark Tedeschi presenta además otras pruebas. Mediante los teléfonos móviles, pudimos reconstruir los movimientos de Fung No inmediatamente después del asesinato de John Newman. El trayecto seguido mediante su móvil demuestra que se desplazó en dirección a Voyager Point, donde se había encontrado la pistola. El fiscal también presenta el testimonio de los testigos que han visto a Fung No en una calle cercana a la casa de Newman y un coche verde enfrente, tan solo 2 días antes del asesinato. Al parecer, estaban vigilando a la víctima. Tras un largo proceso, el jurado se retira para llegar a un veredicto, pero regresa al cabo de 6 días, incapaz de alcanzar una decisión unánime. Un solo jurado ha discrepado, y el juicio aborta por segunda vez. Un tercer juicio se celebra entonces ante el juez John Danforth en el Tribunal Criminal Central el 12 de marzo del 2001, casi 7 años después del asesinato. Y esta vez comparecen los 3 acusados a la vez. Es el 28 de junio del 2001 y el jurado regresa a la sala del tribunal donde no cabe ni un alfiler. Los 3 acusados se levantan para escuchar el veredicto del jurado. Los 2 primeros acusados, David Dean y Tu Kwang Dao, son declarados no culpables. Luego le toca al turno a Fung No. Y cuando el presidente del jurado le declara culpable, Fung No se derrumba en el banquillo y se santigua. Las pruebas contra Dao y Dean no eran tan sólidas como las que incriminaban a Fung No, y el jurado ha tenido en cuenta las contradicciones de varias declaraciones realizadas por los testigos protegidos sobre los 2 acusados. Fuera de la sala, las reacciones no son unánimes. David Dean y Tu Kwang Dao están, por supuesto, totalmente eufóricos por su veredicto de no culpables. Para la familia de John Newman, es una conclusión agridulce. Fung No quería trepar hasta lo más alto y ahora trepará hasta la litera de su celda. Espero que lo disfrute. Para su novia, Lucy Wong, que ahora vive en China, la noticia le supone cierto alivio. Perdí al hombre que amaba y mucha felicidad que hubiera podido compartir con John. El inductor del asesinato de Newman es condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Ha perdido todos los recursos de apelación y pasará el resto de sus días entre rejas. Pero su cadena perpetua no significará ni mucho menos el fin de las actividades y la influencia de Fung No, incluso entre rejas. Mientras está encarcelado aquí, en la cárcel de Long Bay, Fung No consigue de alguna forma organizar una fiesta de Año Nuevo chino con el catering de un lujoso restaurante chino. A la fiesta asisten varios concejales de Fairfield, además de los criminales más famosos de la cárcel. La opinión pública se indigna y Fung No es trasladado a la cárcel de Lithgow, más segura. En junio del 2003, las autoridades de la cárcel descubren que Fung No es el cerebro detrás de un grupo que se hace llamar W2K, siglas en inglés que significan dispuestos para matar, y que está organizando una fuga. Las autoridades serán contundentes. En nuestra opinión, No se ha convertido en un elemento muy peligroso.
Es un líder encubierto que recluta a otros reclusos para que trabajen para él. Tenemos información muy concreta sobre un proyecto de fuga. En consecuencia, Fung No fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Australia, Goulburn Supermax, donde se encuentran los criminales más peligrosos del Estado, asesinos, violadores y convictos de terrorismo. No se le permite comunicarse con otros reclusos y solo pasa 1 hora al día fuera de su celda. Así será la vida de Fung No hasta que muera. Algo tan alejado de los proyectos del refugiado vietnamita que arriesgó su vida por la libertad australiana, que obtuvo riqueza y poder, pero que luego tuvo la osadía y la crueldad de organizar algo nunca visto hasta entonces en este país: organizar un asesinato político. Para la policía es un caso cerrado, y Fung No sigue siendo la única persona condenada por el asesinato de John Newman. Me considero un prostituto. No me importa acostarme con cualquiera, si con ello consigo beneficiar a la comunidad que represento.